Distancia hiperfocal, episodio 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía, de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo de naturaleza especializado en fotografía de paisaje, y está conmigo, como siempre, Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿cómo estamos? Pues muy bien, un poquito pasada por agua porque aquí no para de llover, pero bueno, es el día perfecto para grabar aquí calentita, en casa, con una bebida caliente, o sea que estupendo. Y sobre todo que como vamos a hablar de fotografía, todo va genial, sobre ruedas. Hombre, claro, eso ya me quita todas las penas. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la importancia del primer plano en fotografía de paisaje y también, como no, vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra después, eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía, tanto de grupo como talleres privados, en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Aquí estamos ya arrancando con un nuevo episodio. Como siempre, antes de empezar, recordad que tenéis, vais a tener toda la información, todas las notas del programa, alguna fotografía de apoyo y demás, en la dirección rafairusta.com/episodio 24. Y nada, con esto, una vez que ya hemos, hecho esta pequeña intro, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Si te parece, venga, Sandra, vamos a hablar un poquito de composición, que quizá llevábamos tiempo sin tocar este tema. Y bueno, pues dentro de este campo tan amplio, que es el mundo de la composición, vamos a centrarnos en la elección de un buen primer plano y cómo esta elección que hagamos de ese primer plano nos puede ayudar a conseguir un efecto muy, muy curioso, que es dar más profundidad a nuestras fotografías, que muchas veces eso nos va a ayudar a contar historias de una forma un poco diferente. A ver, eso sí lo hacemos bien, pues porque claro, como metamos como metamos un primer plano que se coma el resto de la foto, sí. Pues verás, lo he dicho así un poco en tono de coña, pero lo digo porque, hombre, al final en la composición, y me estoy quizá adelantando un poquito a lo que vas a contar, pero como no lo sé, siempre me sorprendes, tiene que haber un equilibrio, lógicamente, porque si no, si le damos toda la predominancia al primer plano, también hay que tener un poquito de cuidado con lo que ponemos detrás. Exacto, y de hecho vamos a hablar de eso, además hay un apartado en el que vamos a hablar precisamente de esa parte a la que tú te referías. Bueno, venga, que no te doy más la lata. No, faltaría más. Ya sabes, aquí es bueno que vayamos combinando comentarios. Bueno, a ver, básicamente cuando llegamos a una localización, o por lo menos yo cuando llego a una localización y voy con idea de fotografiarla, digamos que tenemos diferentes recursos en nuestra maleta, entre comillas, para reforzar la composición, si lo hacemos bien, como tú has dicho, y a la vez, como digo, intentar reforzar el mensaje que queremos enviar con esa foto, ¿no? Para que luego el telespectador, vamos a dejarlo en espectador cuando vea la foto. A ver, básicamente hay que tener en cuenta algunas cuestiones antes de empezar con esto. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro y saber que la cámara solo capta imágenes en 2 dimensiones, básicamente. Entonces, la cuestión aquí es ¿por qué no jugamos, entre comillas, a crear un falso efecto tridimensional para ayudar, como digo, al espectador? Básicamente los primeros planos, cuando los utilizamos bien, insisto de nuevo, van a jugar en nuestro favor creando una división visual entre la parte inferior de la imagen y la parte superior. Van a crear como mínimo 2 zonas de interés. Vamos a decir que van a crear 2 capas dentro de la imagen. Es importante, en general, buscar un primer plano potente. Digo en general porque yo en todas mis fotos no voy buscando esa parte, pero bueno, en algunas sí que me centro, ¿no? en buscar un buen primer plano que sea potente. Y bueno, básicamente, por lo menos ya digo en mi caso, en muchas ocasiones el fondo ya lo tengo prácticamente elegido. Quiero decir que cuando yo voy a un escenario y veo, suponte, ¿no?, unas montañas a lo lejos, ya tengo el fondo, ya lo tengo elegido. Entonces ahí lo que hago es buscar un primer plano que pueda apoyar a ese fondo
y que ayude a buscar el equilibrio del que tú hablabas antes precisamente, ¿no? Para intentar compensar la foto a nivel de composición. Entonces, a ver, como ya decía antes, con este primer plano vamos a empujar un poco al espectador, vamos a ayudarle, empujar en plan bien, claro, para que ese primer plano actúe un poco como imán, que su primer vistazo vaya ahí, que luego vaya recorriendo la foto por diferentes partes, por diferentes capas, llamémoslo así. Y aquí llegamos a la parte justo que tú decías, ¿no? A veces ponemos un primer plano, así al tuntún, no hay una conexión, digamos, entre ese primer plano y el plano medio o el plano de fondo, y bueno, pues nos queda un churro, que muchas veces pasa eso, ¿no? De ahí la importancia de dedicar tiempo cuando llegas a la localización, yo esto es lo que digo siempre en mis talleres, ¿no? Cuando llegamos a la localización no hay que dejar la mochila, colocar el trípode a la altura de los ojos y empezar a disparar, no, tranquilidad. Deja la mochila en un rincón, no saques el trípode siquiera y en principio yo lo que recomiendo es empezar a trabajar sin cámara. Date una vuelta por la zona, a ver lo que ves, a ver qué zona puede ser interesante para que tú utilices como ese primer plano, ¿no? Cuando ya has hecho esa primera revisión, entonces lo que yo recomiendo y lo que suelo hacer es sacar la cámara de la mochila y con la cámara en la mano ir buscando diferentes posibles ángulos, ¿no? Desde dónde hacer la foto. Si la voy a hacer a la altura de los ojos, si me voy a poner de rodillas, incluso si me quiero tumbar en el suelo. Y en función de esa revisión ya un poquito más en profundidad es cuando ya voy buscando ese primer plano que me ayude, ¿no? Ya digo, es para mí una parte muy importante. Todo esto siempre que no vayamos a hacer la foto que ya hemos visto 1000 veces, ¿eh? Si vas a un sitio muy icónico que la foto es la foto, vale, pues esa la haces, ya está. Pero bueno, insisto, como digo siempre, ¿no? Trabaja un poquito después la escena buscando esas otras posibles fotos que tú puedas hacer. Vamos. A mí, fíjate, lo que me sirve mucho, sobre todo en los días que no estoy especialmente inspirada o que no tengo el ojo muy ágil, ir con el móvil. Es verdad que no me va a dar exactamente el mismo campo de visión que voy a tener con la cámara, dependiendo del objetivo que vaya a usar, pero sí que me sirve más o menos para tener una aproximación, un poquito de una idea, un borrador, un pequeño esquema de cómo podría quedar esa foto potencial, y sobre todo también una cosa muy importante que has comentado tú, que es la altura desde la cual la vamos a tomar, porque evidentemente dependiendo del ángulo desde el que estemos, pues le vamos a dar una perspectiva muy distinta a la foto si colocamos la cámara más arriba o más abajo. Y a mí muchísimas veces, yo tengo no sé si te diría no es un defecto exactamente, pero a mí me gusta mucho colocar la cámara a ras del suelo o muy baja, siempre buscando perspectivas diferentes, ¿no? Vamos, no porque no me guste hacer fotos a la altura de los ojos, pero un poco intentando buscar la originalidad. Y hay veces que me he dado cuenta que mal porque muchas veces precisamente le estoy quitando profundidad, estoy haciendo que líneas que podrían guiar la mirada del espectador desaparezcan. Entonces precisamente el darme una vueltecita con el móvil en la mano y hacer unas pruebas muy rápidas, porque es realmente, o sea, no hago nada con el móvil, lo único que hago es disparar, encuadro así un poquito rápidamente y disparo, y ya con eso me voy haciendo una idea de qué es exactamente lo que quiero, cómo me saldría y si me va a poder salir lo que yo quiero o no. Yo tengo dos herramientas. Una, como bien dices, el móvil, y hay otra que me gusta usarla. A ver, por ejemplo, si vas a una zona, vamos a decir, segura, que no hay demasiado riesgo que se te pueda caer el móvil, por ejemplo, yo que sé, una playa de arena y demás, vale, uso el móvil. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en alguna playa que son de roca, básicamente, ahí me da un poco de miedo, ¿no? Porque tienes que andar pendiente que no te resbales y demás. Entonces yo llevo una especie de cartulina, bueno, en mi caso no es de cartulina, es de plástico, pero bueno, se puede hacer con una cartulina, como si fuera un rectángulo, como si fuera un marco para que nos entendamos, que tenga una proporción 3x2, que es la que tiene el sensor de nuestra cámara, y eso lo llevo siempre en la bolsa de los filtros. Entonces lo saco como si fuera, ya digo, el marco de una foto, y con eso en la mano, pues bueno, puedo jugar a ver qué diferentes encuadres tengo dentro de la escena que tengo delante. No sé si me he explicado bien.
Yo te he entendido perfectamente y además qué curioso porque justamente ayer estaba escuchando un podcast, fíjate, sobre fotografía de calle que no tiene nada que ver y el invitado contaba eso, que él de vez en cuando, que él siempre lleva una, pues eso, una chuleta como la que tú llevas. Fíjate Bueno, qué casualidad. pondré en las notas pondré una foto para que veáis cómo es. Vamos, que se puede hacer, ya digo, con una cartulina recortando simplemente. Y bueno, no pesa nada, lo puedes llevar en la mochila, si se cae no se rompe, o sea que en ese sentido es súper cómodo. Y ya digo que a veces sí que me ayuda, ¿no? En mi caso es de color negro, porque bueno, al colocarlo, digamos eso, sobre los ojos, bueno, como es negro, como digo, te aísla un poco de lo que es la parte de alrededor. Y bueno, ya digo que sí que te puede ayudar sin tener que sacar el móvil. Sobre todo porque el móvil, claro, en algunos casos, por ejemplo, como a ver, a mí me gusta mucho usar el angular, ¿no? El 16-35 en mi caso. Y claro, el móvil no tiene un valor. No. El móvil es una limitación, claro. Ahí está. Te da una aproximación de lo que sería la parte central de tu encuadre, pero habría un montón de partes en las esquinas y en los lados que evidentemente el móvil no va a reflejar, claro. Eso es. Sí, vamos, de hecho, como comentaba, a mí me gusta usar el angular. A ver, a mí me gusta usar el angular porque, digamos que exagera el tamaño de los elementos cercanos. En este caso nos aprovechamos de lo que para unas cosas puede ser un defecto, el hecho de que haga deformaciones, pero bueno, en el caso de los paisajes a mí me gusta usarlo, ¿no? Porque, ya digo, le da una magnitud enorme a ese primer plano. Lo que pasa que esto puede ser un poco digamos, vicioso en algunos casos, porque si te acostumbras a que todas tus fotos tengan ese aspecto, ese look, que siempre hay un elemento que domina sobre el resto de la escena, pues al final se puede hacer un poquito aburrido, ¿no? Y sobre todo, aquí entramos un poco justo en el principio de toda esta conversación, cuando tú decías si esto se hace bien. A ver, es que esto, creo que alguna vez ya lo he comentado además, ¿no? A ver, cuando usamos un angular así tan extremo, bueno, 16, incluso gente que por ejemplo, dispara con 14 o incluso con un 11, todavía lo acentúa más, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando tenemos un angular y nos acercamos a un elemento que tenemos cerca de la cámara? Ese elemento coge un protagonismo enorme y lo que tenemos detrás es que se hace tan sumamente pequeño que es que prácticamente se pierde en la foto, en el encuadre, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, cascada en tal sitio. Vale, tú vas a ver la foto y lo que ves es, en el primer plano, supongamos que es en otoño, pues ves un grupo de hojas sobre unas rocas que está cayendo agua, que ocupa casi 2/3 de la foto, y al fondo, allí, a lo lejos, cuando miras, pues sí, parece que hay una cascada. Digo parece porque es que casi no se ve. O esto puede pasar también imagínate, con una montaña, ¿no? Que tú te centras en un sujeto que hay una roca o un grupo de flores que tienes en el suelo justo muy cerca de la cámara y, bueno, las flores parece que son gigantes con respecto a la montaña. Y ya digo, en ese caso hay una descompensación clara de ese primer plano que está ocupando o digamos, domina toda la foto y la parte del fondo que también tiene su interés queda un poquito ahí diluida, ¿no? En esos casos, vamos, algo tan sencillo como echar un paso atrás, 1 metro, por ejemplo, que te separes de ese primer plano, ya vas a conseguir un efecto completamente diferente, que haya un mayor equilibrio entre esa parte esa parte frontal y la parte más lejana, ¿no? Por eso, fundamental. Claro, al final yo creo que un poco de lo que se trata es de saber exactamente qué es lo que estás buscando. Porque, por ejemplo, tú hablabas de un fondo de una cascada, pero ¿qué pasa si al fondo lo que tenemos es el mar? Bueno, lo que vas a tener es una línea recta, con lo cual no importa si eso sale más o menos pequeño, porque va a dar igual. Y luego también, con respecto a lo que comentaba sobre la deformación o digamos el cómo afecta un gran angular al primer plano, lo bueno de los paisajes precisamente es que tú no sabes exactamente cómo era esa roca. Entonces la deformación que se produce siempre te va a resultar natural, o al espectador le va a resultar natural en cualquiera de sus versiones, estés más cerca o más lejos. El problema evidentemente vienen ya con las verticales si quisieras hacer lo mismo en un paisaje urbano, que como no es el caso de este podcast, pues nada. Pero bueno, yo por si acaso lo puntualizo por si, en fin, para que luego no nos tiren tomates. No, de hecho está muy bien que lo digas, porque a veces, aunque no haya elementos marcados de líneas verticales como pueden ser edificios y demás, pasa con los árboles, que a veces ves, por ejemplo, árboles que dices, bueno, esa posición es antinatural, ¿no? Porque hacen casi una forma de
de pirámide con las líneas hacia arriba, ¿no? En cualquier caso, a ver, está claro que es algo que tenemos que vigilar, ¿no? Ese equilibrio entre el primer plano y el fondo, sin ninguna duda. Luego, a ver, es muy importante también no poner un primer plano así al tuntún, este ya me vale y ya está, sino, bueno, buscar una conexión para que, digamos, que haya comunicación entre ese primer plano, a nivel de composición, digo, y el fondo. Y bueno, ahí nos podemos apoyar en un montón de recursos, ¿no? Podemos buscar líneas que unan esos elementos de ese primer plano con el fondo. Hombre, a veces también es importante buscar un plano medio que también aporte algo, no que solamente sea primer plano, alejado o plano de fondo, y olvidar ese plano medio, ¿no? Pero bueno, ya digo, buscar algunas líneas que unan ese elemento, vamos a llamarlo predominante del primer plano con el fondo, ¿no? Ya digo, pueden ser líneas rectas, en fin, líneas en S, por ejemplo, que vayan recorriendo toda la escena. A ver, la idea principal es darle al espectador un elemento de ancla donde él ponga su vista, su mirada y diga, bueno, a partir de aquí voy a ir recorriendo la foto, ¿no? Esa es un poco la idea. Oye, una pregunta que me gustaría saber cómo lo resuelves. Imagínate que estás delante de un paisaje, tienes un fondo que te parece interesante, con un cielo más o menos dramático, también has encontrado tu primer plano, pero resulta que tal y como tienes colocado el trípode y la cámara, que ya has encontrado la altura y el ángulo al que quieres disparar, hay algo que se te mete en el encuadre que o bien está recortado, o sea, por ejemplo, imagínate que tú solo quieres fotografiar una roca y te aparece un trozo de una roca a la izquierda, otro trozo de roca a la derecha. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cómo resuelves esa situación? Claro, así, a ver, una pregunta tan general... Ya, bueno, sí. No. Es que no... Quiero decir que una pregunta tan general, te voy a dar una respuesta así muy general también, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver. Si yo tengo, como tú dices, ya un primer plano definido y tengo un fondo también definido y hay elementos extraños, vamos a decirlo así, y además usando un angular es muy fácil, que haya muchos elementos porque, sobre todo si estamos disparando en horizontal, claro, con el ángulo tan amplio que tenemos, se cula todo. Es que por eso te lo digo, que es que a mí muchas veces se me cuelan cosas y al final, por querer aislar tanto y por querer ser tan minimalista, algo tengo que sacrificar y muchas veces tengo la duda porque no sé qué hacer, no sé si sacrificar la primera idea que yo tenía y dejar que elementos extraños entren o aislar y perder el ángulo que era el que más me gustaba. Es que, a ver, todo va a depender si esos elementos extraños, esa roca cortada, o imagínate, o una rama que se cuela, si son elementos que no tienen demasiada fuerza, demasiado peso en la escena, a ver, damos por hecho que en nuestra composición lo que va a reforzar va a ser, como digo, la conexión entre el primer plano y el fondo. Si hemos hecho una buena conexión, a ver, si solamente hemos puesto en el primer plano una roca, un grupo de flores y hay diferentes elementos, digamos, bailando, pues, bueno, pues eso va a ser un poquito desastre. Pero si conseguimos que ese primer plano, de alguna forma, podamos unirlo con el fondo, ya, como antes te comentaba, no sé, pues con un grupo de líneas. A ver, las líneas no tienen que ser líneas definidas, que haya una línea que parte del punto A hasta el punto B. A veces son líneas que no están, pero nuestro cerebro las interpreta así. No sé si me he explicado bien con sí, con este comentario. Que no es que tiene que ser una línea definida y una curva en S es exactamente lo mismo. Bueno, una curva en S o una curva normal o una diagonal, ¿no? Entonces, esos elementos que pueden estar en los laterales, como tú decías, una roca cortada, otra roca cortada en la parte derecha, bueno, como damos por hecho, estamos en un supuesto, ya antes te decía una respuesta muy general, como son elementos que están ahí, obviamente que no vamos a ir con una excavadora y quitar esas rocas, pues bueno, los dejamos ahí como parte integrante de la imagen. Claro, a lo mejor no hemos podido conseguir el encuadre, como tú decías, más minimalista, pero claro, es que no siempre se puede así. Ahí, por ejemplo, hay algunas playas que son tremendamente complicadas para hacer composiciones limpias. A mí se me ocurre una que yo suelo visitar en mis talleres, es la playa de Arribolas, y esa es una playa que tiene mucha roca que parecen pelotas gordas, y en fin, es una playa que en muchos casos es muy complejo hacer composiciones limpias y sencillas, pero bueno, eso también es parte del reto, ¿no? Entonces, claro. como tú decías,
a veces hay que sacrificar algo. Claro, esa es un poco la parte, ¿no? Lo que suelo hacer es, sobre todo, defino bien ese primer plano, defino bien o dejo muy claro cuál va a ser el fondo, y bueno, si se cuela algo alrededor, pues ¿qué le vamos a hacer? Otro intento que suelo hacer, esto lo hago siempre, yo intento siempre hacer foto, posición horizontal y posición vertical. Digo porque a veces, aunque en encuadre obviamente no va a ser el mismo, pero puede darse el caso que con la cámara en posición vertical a lo mejor consigues un encuadre un poquito más limpio. No es garantía siempre, pero bueno, se puede intentar. Vale, perfecto. Sí, no, me queda claro. Sí, perfecto. Hombre, teniendo en cuenta que como tú puntualizabas era una pregunta muy genérica, pero sí. Sí, por eso que ya digo, hay situaciones. Tú ahora me has puesto un ejemplo, ¿no? De eso, de que se te cuelan rocas por los laterales y demás. Hay situaciones, de hecho voy a enlazar con otro podcast en el que ya hablábamos de la niebla, por ejemplo, en los bosques. En un bosque no siempre es fácil componer, a veces es tremendamente complejo, porque hay muchos elementos, muchas ramas, muchos árboles, en fin. Y si vas a un bosque en un día con niebla, todo eso, es que parece increíble, pero todo eso se soluciona. Porque la niebla lo que hace es ayudarte a separar por capas todavía más lo que ves en el bosque, ¿no? Y en esos días realmente las composiciones, o por lo menos yo hablo por mí, es que salen de forma mucho más sencilla, mucho más, como, no sé, todo fluye, ¿no? Por eso, porque te ayuda a aislar, a crear diferentes capas, diferentes planos, y todo se simplifica mucho más. Pero si no tienes ese elemento, por ejemplo, en el caso de los bosques, la composición muchas veces puede ser un reto enorme, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco justo del tema que tú decías antes, la costumbre, vamos a llamarlo así, no vamos a decir ni buena ni mala, la costumbre de disparar siempre desde un plano más bajo, ¿no? Que bueno, es una opción. Pero, a ver, obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no siempre es la mejor opción el disparar desde un punto de vista bajo. A ver, sí que es cierto que en muchos casos te va a ayudar todavía más a que al forzar la perspectiva, digamos que vas a obtener, en algunos casos ya digo, todavía una sensación de profundidad mayor. Pero también es cierto que es más fácil que se te amontonen elementos entre esos diferentes planos, el primer plano, el plano medio y el fondo. Claro, si tú estás en un punto de vista más bajo, a veces esa sensación, como digo, de profundidad no queda tan clara. ¿Qué silencio se ha hecho? No, es que yo estaba escuchando totalmente, sí. Digo, no le voy a interrumpir todavía. No, digo, me refiero, por ejemplo, ¿no? Si yo busco crear 3 capas, que sería el primer plano, plano medio y el fondo. Si yo estoy, vamos a imaginar, a la altura digamos, a 1,50 m, por decirlo así. Bueno, tú desde ahí tienes un punto de vista que, dependiendo de cómo sea la escena, pero a nivel general, ves claramente esos 3 planos. Una roca en primer plano, yo qué sé, imagínate un riachuelo en el plano medio y una montaña al fondo. Vale, a medida que tú te vas agachando, tú vas bajando ese primer plano, claro, ya esos 3 planos ya quedan un poquito más difuminados, porque, ya digo, de esa altura de 1,50 vas bajando, te pones a 25 centímetros del suelo, claro, ya no sabes. Bueno, de hecho, probablemente tienes la roca en el primer plano, pero a lo mejor el riachuelo ya no lo ves. Porque, claro, como digo, has bajado tanto que es que ya pierdes esa sensación, ¿no? Ya digo, en esos casos hay que vigilar. A ver, obviamente por sistema no es bueno el hacer todo de la misma forma siempre. Yo voy a disparar siempre con el trípode montado arriba. Yo voy a disparar siempre con el trípode a ras de suelo. No, eso no es bueno. Sí que es cierto que hay que probar al final. Es que se trata de eso. Y en muchos casos salen fotos muy chulas. Si tú tienes un trípode, por ejemplo, en estos casos es recomendable que no tenga columna central, o que si tiene columna central que la puedas girar. Hay unos trípodes que son articulados, de forma que tú puedas poner la cámara lo más bajo posible con respecto al suelo, ¿no? Pero ya digo que no siempre hay que disparar de esa forma, sino que, bueno, hay que jugar. Y sobre todo, esto yo es lo que digo siempre, como partimos de la base de que cuando hacemos fotos nos divertimos y queremos divertirnos, pues prueba, haz diferentes en pruebas, ¿no? Y luego en casa, porque a ver, el campo, yo creo que el campo no es el lugar de ver el resultado con calma, sino eso ya lo harás en casa. Tú cuando vas al campo haz todo lo que puedas, los intentos, en fin, de hacer fotos desde arriba, desde más abajo, desde a una distancia media, y luego tú en casa verás ese resultado. Ya digo que al final se trata de eso, de experimentar, de pasártelo bien haciendo fotos y ver cómo se comportan las escenas en función de cómo tú has colocado ese trípode.
Sí, además que el tema de la perspectiva tiene una explicación gráfica muy, muy, muy sencilla, y es que si tú si tú colocas la cámara a una altura más o menos razonable, pues eso, 1,50 m o más o menos, pues vas a tener lo que es el fondo, por poner así un ejemplo muy genérico, en el tercio superior del encuadre, los planos medios los vas a tener más o menos en el centro y el primer plano en el tercio inferior. ¿Qué pasa si bajas el punto de vista o bajas la cámara y la colocas a, digamos, no sé, 50 centímetros del suelo? Pues evidentemente esos elementos que tú tenías colocados en 3 franjas muy diferentes de tu encuadre se van a acumular en la parte inferior de tu encuadre y se van a solapar unas con otras, con lo cual lo que tienes delante va a ocultar lo que tienes detrás y en la parte de arriba te va a quedar un espacio negativo que muchas veces no va a decir nada. Sí, eso sí, con ese efecto lo que vas a conseguir es que el primer plano se coma toda la foto, por decirlo de alguna forma. Bueno, va a estar completamente aislado, eso va a ser genial. Sí, ojo, que pues, obviamente hay casos en los que buscamos eso y es lo que tenemos que hacer, ¿eh? O sea que es una opción más. Bueno, así un poco como resumen, bueno, pues a mí me gusta, ya os he dicho, usar para este tipo de imágenes gran angular, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado. Ya lo decíamos antes, que cuando tienes mejor dicho, cuando estás usando un gran angular, tienes un campo de visión muy, muy grande y, bueno, ahí cabe todo. Ahí se te puede colar un montón de cosas, sobre todo si estamos disparando en horizontal, así que ojo y cuidado con eso. Y ya dime. Uy, sí. Sigue y luego ya te hago la pregunta. Sí. Bueno, que no sé lo que ibas a contar, o sea que igual te estoy solapando. No. Bueno, básicamente nada, un par de pinceladas a nivel técnico, ¿no? Que en estos casos, cuando trabajo con el angular, pues bueno, valores de apertura entre f11, f16, en ese orden, no suelo subir a f22. En fin, algún día hablaremos sobre esto, voy y me compro un objetivo que me cuesta un montón de euros y siempre disparo a f22 por sistema, es uno de los grandes errores. Entonces, ya digo, como mucho suelo cerrar hasta f16. Si me pongo demasiado cerca de ese sujeto principal, aunque utilice la distancia hiperfocal, no voy a conseguir que todo esté a foco, entonces una de dos, o hago un focus stacking, o sea, 2 tomas para luego unir, cosa que no suelo hacer nunca porque soy de los de hacer una sola toma, o si no, pues tengo que decidir qué quiero, que el primer plano quede enfocado y el fondo no, o que, en fin, tengo que decidir. Digo, si me acerco mucho a un objetivo que tenga cerca de la cámara. Y básicamente, por mi parte, eso es todo. No sé si algo que me querías preguntar. No, te iba a preguntar lo del enfoque, que ya me lo has respondido, pero sobre todo te iba a preguntar desde un punto de vista artístico. Hemos estado hablando mucho de rocas, mucho de paisaje de costa, pero por darle una idea un poquito a los oyentes de qué cosas pueden incluir en el primer plano, ¿tú qué elementos buscas? Has hablado de flores, rocas. ¿Qué más cosas podemos introducir para que nuestras fotos digan algo? Bueno, cuando hablamos de paisajes puedes buscar, por ejemplo, pues incluso un tronco que esté dentro de... A ver, lo que intentamos, claro, que sean paisajes, digamos, que ya incluyan esos elementos. No nos llevamos una bolsa de casa con, pues voy a llevarme aquí unas piedras, voy a llevarme aquí... Hombre, sé. Tú como eres vasco podrías hacerlo, yo no. Por cierto, que a veces no solo tenemos que conseguir o que buscar, quiero un primer plano que esté perfectamente nítido. No. De hecho... bueno, os vamos a poner en las notas del programa una fotografía en la que yo busqué justamente lo contrario. Eran unas flores que estaban en el primer plano, había un poquito de viento, entonces dije, venga, pues voy a poner un filtro de 10 pasos para que esas flores con el viento se muevan y ese primer plano no sea un elemento en el primer plano nítido, sino que esté movido. Y es una fotografía de la costa de Cantabria, que, como digo, os la vamos a poner en las notas para que veas, para que se vea un elemento, ya digo, un poco diferente. Luego, a ver, más allá de rocas y como decíamos, y un grupo de flores y demás, hombre, pues a veces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, mira, otra foto que podemos poner. Es, bueno, un mítico San Juan de Gaztelugatxe y en este caso el camino que nos lleva hacia la ermita. Bueno, pues yo en una imagen lo que hice fue buscar ese camino. Es una imagen ya muy vista porque hay cientos de fotos con un encuadre similar, ¿no? Pero bueno, digamos que buscaba en ese primer plano el acceso hacia la ermita, que lo que hace es ayudar al espectador, digamos en plan invitación, ¿no? Mira, ven conmigo por el camino que vamos a llegar hasta lo alto de la roca.
esa sería otra opción. ¿Algún ejemplo más? Bueno, elementos que no siempre nos vamos a encontrar en el paisaje, ¿no? Viaje a Dolomitas, una vista en uno de los lagos, en el lago di Fusine. Bueno, pues allí había un grupo de montañas, un lago, bien, todo perfecto, y de hecho hice varias tomas y no me acababa de convencer. Sí, que la típica toma del efecto espejo y tal, y no me convencía mucho. El caso es que caminando un poquito más había allí una zona con varias barcas y bueno, pues lo que hice, dije, venga, vamos a intentar darle más profundidad a esto, poniendo estas barcas que estaban agrupadas en el primer plano y al fondo la montaña. Y eso fue lo que hice en la foto, ¿no? Pero bueno, puedes buscar, no sé, un grupo de helechos, por ejemplo, en primavera. No sé, estaba pensando ahora, alguna foto así que tengo en la mente. Una salida a los bosques de Gorbea. Pues eso, había un grupo de helechos y dije, bueno, pues esto puede ser un elemento perfecto para, digamos, para captar ese primer plano del espectador, ¿no? Y luego nos lleva hacia una cascada que hay al fondo. Que un poco irían por ahí los tiros. Vale, no, sí, como ejemplos has dado un montón, o sea que yo creo que con esto ya pueden tener bastantes ideas para empezar a buscar cosas. Sí, bueno, y lo que hacemos es, os pongo unas fotos para que veáis y para que os sirvan como referencia, ¿te parece? Sí, perfecto. Yo creo que eso al final completa bastante lo que estamos diciendo, que siempre parece que hablamos así de forma un poco etérea y al final las fotos son las que realmente reflejan lo que contamos. Sí, eso yo creo que os puede dar una idea un poco más completa de lo que estábamos comentando. Así que nada, vamos a seguir. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues a ver, hablamos de viajes. Sandra, a ver a qué fotógrafo nos vas a traer hoy. Bueno, yo voy a dejar unos segunditos más la intriga de los oyentes, porque es que muchas veces se me olvida pedir esto y es que a veces estoy ya por uvas y siempre me gusta pedirle a los oyentes que si tienen algún fotógrafo que quieren que desgranemos un poquito más en el programa o que quieren recomendar y que ni tú ni yo conozcamos y que merezca la pena, pues oye, que nos lo digan. Ya diremos al final del episodio cómo nos pueden contactar, pero eso que, hombre, que a mí me gusta mucho trabajar y hacer labores de búsqueda, pero que si de vez en cuando me descubren algo nuevo, pues siempre está genial. Y dicho esto, hoy os traigo un fotógrafo alemán que se llama Michael Wolf. Es un fotógrafo que conozco desde hace muchísimo tiempo, pero que bueno, no se me había ocurrido incorporarlo en esta sección y yo creo que sí que merece la pena que tenga su sitio aquí. Como os decía, es alemán, nació en Múnich, pero en 1994 se muda nada más y nada menos que a Hong Kong para trabajar como periodista para una revista que se llama Stern, que es una revista alemana. Y desde hace más o menos unos 10 años pues vive a caballo entre Hong Kong y París. Después de estar sus primeros 8 años en Hong Kong trabajando como fotoperiodista, pues Wolf se da cuenta de que vive en un lugar bastante particular y que no ha llevado a cabo ningún proyecto personal y que solo ha trabajado para la revista y que realmente él piensa que puede exprimir un poquito más este lugar, ¿no? Ya veréis, en función de lo que os voy a contar un poquito más adelante, ahora en los próximos minutos, que es verdad que lo he metido un poquito con calzador en esta sección porque no se le puede considerar un fotógrafo de viajes en el sentido más estricto del término. Ya veréis que os voy a hablar de una serie de proyectos y la mayoría de ellos están desarrollados en Hong Kong. Es el escenario donde él pues ha creado la mayor parte de su obra y entonces, bueno, pues no es especialmente viajero. Pero yo creo que la riqueza y sobre todo el mensaje que tienen sus proyectos es algo que os puede ayudar a reflexionar y a darle ese puntito o esa vuelta de tuerca a vuestras fotos cuando estéis en un sitio que quizá no os resulte pues tan familiar como vuestra casa, ¿no?
Entonces, en ese sentido es complicado catalogar el trabajo de Michael Wolff, porque, bueno, pues ya veréis que es una mezcla entre fotoperiodismo, fotografía de arquitectura, documental, de calle, de repente pues hay proyectos en los que solo se centra en la gente, en fin. Cuando veáis su trabajo, si alguno de vosotros encuentra una definición más concreta, pues nada, nos lo decís y la incorporamos. El primer proyecto que desarrolla es un proyecto que se llama Architecture of Density. Os vamos a poner los enlaces a todos estos proyectos, a la página web de Michael Wolff y a su red social, porque solamente está en una, para que luego podáis ir viendo todo esto de lo que os voy a hablar. Y como os decía, Architecture of Density no es más que el resultado realmente de apuntar su cámara hacia los impactantes edificios de austeridad que caracterizan una megalópolis como Hong Kong, ¿no? Veréis que son fotos que transmiten pues una angustia total. Son fotos muy, ¿cómo os diría? Pues muy angustiosas, muy agobiantes, porque bueno, pues muestran que todos los edificios son exactamente iguales. Él trabaja mucho con el recorte, de tal manera que solo veas partes de edificios y parece que la gente vive en colmenas, ¿no? Realmente lo que me hizo descubrir el trabajo de Michael Wolff fue su segundo proyecto, que se llama 100%, y cuando empecéis a ver el proyecto, pues seguramente os preguntaréis si he visto las 100 fotos, y sí, las he visto, y varias veces además, porque es un proyecto que me parece impactante, y este proyecto surge precisamente a raíz del anterior, ¿no? De Architecture of Density, porque la gente que veía las fotos de este primer proyecto le preguntaba a Wolff si alguien realmente era capaz de vivir en una de esas colmenas, ¿no? Y a Wolff no se le ocurrió mejor manera de responder que hacerlo a través de su cámara. No os voy a desvelar en qué consiste 100%, prefiero que lo veáis por vosotros mismos y luego cuando lo veáis pues me contáis qué os parece. A raíz de este proyecto, el interés de Wolff por los habitantes de estos espacios y su relación con la ciudad pues se va incrementando, y también surgió en parte por accidente cuando bueno, pues hizo una serie de fotos sobre los rascacielos en Chicago, amplió un detalle y se le ocurrió hacer un proyecto que se llama Transparent City, que precisamente lo que hace es que yuxtapone las imágenes de los edificios junto con los habitantes de esos edificios, ya sean viviendas o sean oficinas. Entonces, bueno, pues muchas veces crea esta dualidad entre lo impersonal que puede llegar a ser un rascacielos y todo lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Y que muchas veces pues no podemos llegar a verlo porque no tenemos el detalle. Es como una especie de ventana indiscreta, ¿no? Como la peli de Hitchcock, y es un proyecto también muy, muy interesante. Y en esta misma línea quería hablaros también de otro proyecto que se llama Tokyo Compression, que es un proyecto que Wolff hizo en el metro de Tokio, y veréis que las imágenes son absolutamente impactantes. Y con ello, pues lo que quería transmitir básicamente es el problema que supone vivir en una de las ciudades donde la vivienda es absolutamente carísima y en muchos casos pues la gente no se lo puede permitir. Entonces, bueno, pues tienes que vivir muy lejos de tu centro de trabajo, tienes que usar el metro para ir a trabajar, y como la gente se apila y se agolpa y tienen que viajar como sardinas en esos vagones de metro, y como eso muchas veces pues no es calidad de vida, ¿no? Un par de apuntes finales. Para que veáis que no todo es angustia, dramatismo y en fin, y esa sensación de que esos habitantes no tienen calidad de vida, ¿no? Wolff también es un fotógrafo que, en mi opinión, en general desborda originalidad, pero os traigo un caso muy concreto, que es un proyecto que se llama Paris Rooftops, y que básicamente pues lo que hizo Wolff fue fotografiar los techos de París. Ya os dije al principio de la sección que lleva unos 10 años pues viviendo a caballo entre París y Hong Kong, y en un momento dado se planteó cómo podía fotografiar esta ciudad, que ha cambiado tampoco desde el punto de vista estético y arquitectónico en los últimos 200 años, y que además la ha fotografiado absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, se le ocurrió este tema de los tejados, y ya veréis que en fin, que es un proyecto que tiene muchísima originalidad. Y luego también hay proyectos en los que a Wolff le gusta darle un toque humorístico. Os invito a que le echéis un vistazo a un proyecto que se llama Street View, que
principalmente está basado en Google Maps, en esa función de Street View en la que tú puedes ver en 3 dimensiones cómo son las calles y el entorno urbano. Y solamente os digo que le echéis un vistazo a la serie que se llama Fuck You. Y con eso lo he dicho todo. En fin, cuando pinchéis el enlace y lo veáis, pues me contáis. Para mí es un imprescindible. Yo ha sido un fotógrafo del que he aprendido muchísimo y bueno, pues espero que a vosotros también os ayude a ver muchas veces las ciudades de otra manera. Bueno, ya tenemos deberes con todo esto que nos has comentado. Ya tenemos ya pendiente visitar la web de Michael sin duda alguna. Bueno, Sandra, pues nada, que ya llegamos al final. En este caso se ha pasado el tiempo volando, como en cada episodio, por lo menos a mí es lo que me pasa, vamos. Sí, a mí también, yo me quedaría aquí hablando horas, lo que pasa es que, bueno, no los podemos aburrir tanto tiempo a los oyentes. Bueno, vamos a hacer una petición. Tú ya lo comentabas antes, que gente que te quiera echar una mano con el tema de nuevos descubrimientos de fotógrafos. Y yo también quiero insistir una vez más en que cualquier tema que queráis que comentemos en el podcast, bueno, pues que nos enviéis algún correo, ya me consta que están llegando, de alguna sugerencia. Oye, pues me gustaría que habléis de este tema o del otro. Bueno, pues estaremos encantados en que os comuniquéis con nosotros y que nos contéis, a ver qué inquietudes son las que tenéis. Claro, que sea esto un poquito más dinámico, porque si no parece que tú y yo estamos aquí imponiendo nuestra ley y, hombre, al final hacemos esto para vosotros, para que nosotros nos lo pasamos pipa, pero que, hombre, que para que vosotros también sea más entretenido, ¿no? Esa es la idea, bueno, pues nada, que nos tenemos que despedir ya, Sandra. Sí, nada, pues lo de siempre al final de cada episodio, que si os apetece escribir una reseña en iTunes o en otra parte, pues que lo hagáis, que si nos queréis escribir o dejar lo que sea, que podéis hacerlo en la sección de comentarios del post que Rafa pondrá en su blog, y que si lo queréis hacer a través de las redes sociales, pues que en el caso de Rafa lo podéis hacer a través del usuario Rafa Irusta, tanto en Twitter como en Instagram, y en mi caso solamente en Twitter, que ya sabéis que odio Instagram, con el usuario Vallausa, VA2LSAUSA. Es que si no lo digo reviento, ya lo sabes. Sí, lo sé. Esa cruzada que tienes anti Zuckerberg es digna de ya con Facebook ya lo estoy consiguiendo. Mis garras llegan ya muy lejos. Ya, lo sé. En fin. Bueno, Sandra, pues nada, que como te digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. No, a ti por invitarme. Y nada, que en un par de semanitas estamos otra vez con otro episodio. ¿De acuerdo? Claro que sí. Gracias a todos por escucharnos. Venga, nos escuchamos. Gracias, un beso.